Cuando el Ferrari de millones de euros del multimillonario Vittorio Castellani se averió en plena autopista del Sol, se llamó a 100 de los mejores mecánicos de Italia para resolver el problema. Ingenieros con prestigiosas titulaciones, técnicos certificados por la casa matriz, expertos con décadas de experiencia. Todos fracasaron. El motor permanecía en silencio, un enigma que nadie conseguía descifrar. Entonces llegó él, Marco Esposito, de 24 años, con el mono manchado de aceite, hijo de un obrero fallecido en la fábrica, criado en un barrio periférico de Roma, donde los sueños costaban demasiado para quienes no tenían nada. En 60 segundos hizo algo que dejó a todos boquiabiertos. El motor rugió. Pero lo que dijo después de reparar el Ferrari cambió la vida de Vittorio para siempre. Porque Marco no quería dinero. Quería algo que el dinero no puede comprar, y esa petición le enseñaría al multimillonario la lección más importante de su vida. Que la inteligencia no se encuentra en los títulos académicos, sino en el corazón de quienes nunca se rinden. Vittorio Castellani, 62 años, patrimonio de 3.000 millones de euros, director ejecutivo de Castellani Industries. Su Ferrari SF90, valorado en 2 millones, se detuvo en la autopista del Sol a la altura de Bolonia. El motor emitió un silbido inquietante y luego silencio. Muerto. Llamó al mejor mecánico de Ferrari disponible. Stefano Marini, 20 años de experiencia, certificado por la casa matriz, 2 horas de intentos. Nada. El Ferrari fue transportado a Módena. 8 técnicos especializados trabajaron durante 3 días. Desmontaron el motor, consultaron a ingenieros en Alemania, a expertos en Japón. El motor seguía en silencio. Vittorio, furioso, ofreció 50.000 euros a quien lo reparara. La noticia se difundió. Llegaron mecánicos de toda Italia, Turín, Milán, Roma, teorías y más teorías, sistema híbrido, centralita y cortocircuito. Después de 2 semanas, casi 100 profesionales habían fracasado. El Ferrari seguía sin funcionar. Marco Esposito, de 24 años, trabajaba en un pequeño taller en las afueras de Módena. Ganaba 1.200 euros al mes reparando Panda y Punto para gente que contaba cada euro. Vivía en un estudio húmedo y enviaba 300 euros a su madre viuda en Roma. Había nacido en Torbella, Mónaco, un barrio difícil. Su padre, obrero, había muerto en un accidente laboral cuando Marco tenía 12 años. La indemnización fue miserable. Las puertas se cerraron. Marco había dejado la escuela a los 16 años para sobrevivir, pero tenía un don. Entendía los coches instintivamente, escuchaba un motor y sabía qué le pasaba. Un talento natural desarrollado en talleres de barrio, aprendiendo de viejos mecánicos que conocían los coches por experiencia, no por manuales. Una noche, Gino, el propietario septuagenario del taller, le habló del Ferrari averiado. 50.000 euros para quien lo reparara. Demasiado complicado para ellos. Marco sintió una curiosidad ardiente y pidió probar. Gino se encogió de hombros. ¿Qué hay que perder? Al día siguiente, Marco se presentó en el taller Ferrari. El responsable lo miró con escepticismo, con su mono gastado, sus manos manitas y sin título. ¿Es una broma? 5 minutos, dijo Marco. Si no lo arreglo, me voy, accedió el responsable, cansado. Marco se acercó al Ferrari sin intimidarse. Para él era un coche, no un símbolo de lujo. Abrió el capó, se quedó inmóvil durante 30 segundos, solo mirando, escuchando. Luego hizo algo que nadie había hecho. Se arrodilló y apoyó la oreja en el bloque del motor. Cerró los ojos, golpeó con los nudillos en diferentes partes, escuchando la vibración. Después de 2 minutos, se levantó, pidió un destornillador, se metió debajo del capó. Llegó a un punto preciso cerca de la batería. Desatornilló algo insignificante, sopló el polvo invisible, volvió a atornillar con delicadeza milimétrica. Salió, se limpió las manos en el mono y lo probó. El responsable, escéptico, se subió al Ferrari y giró la llave. El motor rugió. 1.000 caballos de potencia vibraron en el taller. Todos corrieron incrédulos. Marco había reparado en 90 segundos lo que 100 expertos no habían podido resolver en 2 semanas.
La noticia se difundió rápidamente. Vittorio Castellani llegó en 20 minutos y entró en el taller con actitud de mando. Esperaba a uno de los consultores expertos. En cambio, se encontró con Marco, un chico delgado, con el mono manchado y las manos sucias de aceite. ¿Este chico ha resuelto el problema?, preguntó con incredulidad mezclada con desprecio. El responsable lo confirmó. 90 segundos frente a 2 semanas de los mejores profesionales de Italia. Marco lo explicó con calma. El sensor de masa de aire se había desplazado 3.000 milímetros. Ningún ordenador lo detectaba porque técnicamente funcionaba, solo estaba en la posición incorrecta. Demasiado simple para un Ferrari de 2 millones. Todos buscaban fallos complejos cuando la solución era elemental. Vittorio le preguntó dónde había estudiado. Marco respondió: tercer curso de secundaria, luego talleres de periferia. Vittorio comentó con sarcasmo que había tenido suerte, que había sido una casualidad. Marco respondió tranquilamente que el Ferrari funcionaba y que eso era lo único que importaba. Vittorio sacó 50.000 euros en efectivo y los puso sobre el banco. Marco miró el dinero, 3 años de su salario, pero en lugar de cogerlo, dijo que no lo quería. Quería que Vittorio escuchara una historia. Marco le habló de su padre, obrero en una fábrica de Castellani Industries, fallecido en 2015 cuando una máquina mal mantenida se averió. Le contó de la mísera indemnización de 10.000 euros que recibió su madre, que aún lloraba por las noches, del apartamento de una habitación que le costaba la mitad de su sueldo, de los sueños enterrados por la pobreza. No quiero su dinero, dijo Marco. Quiero que vaya a casa de mi madre en Torbella, Monaca, la mire a los ojos y le pida perdón. Un perdón humano, no corporativo. He reparado el Ferrari para demostrar que la inteligencia no solo habita en los edificios de cristal, sino también en los garajes de los barrios periféricos. El silencio en el taller era absoluto. Vittorio, acostumbrado a controlarlo todo, se encontró desarmado. Nadie le había hablado así nunca. Nadie había rechazado su dinero para pedirle responsabilidad moral. Marco añadió amablemente, pero con firmeza: mi padre no era una estadística. Era un hombre que reía a carcajadas, que me enseñaba a jugar al fútbol. Ahora es ceniza, porque alguien decidió que el mantenimiento costaba demasiado. Vittorio cogió el dinero del mostrador. Marco pensó que se iría ofendido, pero aceptó. Iré a ver a su madre, dijo con voz cargada de emoción. Al parecer, necesito desesperadamente recordar lo que significa ser humano. Al salir con el Ferrari reparado, se volvió. Me ha dado algo más valioso que la reparación, un espejo en el que ver en quién me he convertido. 3 días después, un Mercedes negro se detuvo en Tor Bella Monaca. Vittorio Castellani subió al cuarto piso sin ascensor. Cada escalón pesaba por un peso emocional creciente. Llamó a la puerta y le abrió María Esposito, de 56 años, pero con aspecto de 70. Rostro marcado, cabello gris, ojos cansados pero dignos. El apartamento era minúsculo, 40 metros cuadrados impecables. Las fotos de Alessandro Esposito cubrían una pared, con él vestido con un mono de trabajo en la playa con Marco Bambino en la boda, todas de 2015. Se sentaron a una mesita rayada. María le ofreció café. Fue ella quien rompió el silencio preguntándole por qué había venido. Vittorio respiró profundamente. He venido para decirle que siento profundamente la muerte de su marido. Asumo la responsabilidad del fracaso que condujo a esa tragedia. María le preguntó si había venido para cerrar el asunto con un cheque. Vittorio dijo que no. Su hijo me enseñó que el verdadero coste de mis decisiones se mide en vidas humanas, no en beneficios. María le habló de Alessandro, de los turnos dobles para enviar a Marco a la universidad, de la última cena antes del accidente, de la llamada telefónica a las 4:00 de la madrugada, de la indemnización de 10.000 euros, que duró 3 meses, y de Marco, que a los 16 años dejó la escuela para trabajar. La empresa nos olvidó por completo. Éramos un caso cerrado. Vittorio sintió que algo se rompía dentro de él. No puedo devolverle a su marido, pero puedo asegurarme de que ninguna otra familia sufra lo mismo. Implementaré normas de seguridad por encima del mínimo legal
y quiero ofrecerle a Marco una oportunidad. Un puesto en el Departamento de Investigación y Desarrollo, un salario digno, la posibilidad de estudiar, no caridad, sino reconocimiento de su talento. María lo miró a los ojos buscando sinceridad. Una condición: no delegue, visite las fábricas, hable con los trabajadores, haga que Alessandro no haya muerto en vano. Vittorio asintió con lágrimas en los ojos. Acepto todas las condiciones. Se levantó y le preguntó si podía abrazarla. Fue un abrazo breve, pero intenso, en el que dos mundos opuestos se tocaron compartiendo el dolor y el comienzo de una curación. Al salir 2 horas más tarde, Vittorio sabía que había cambiado irreversiblemente. Veía a Italia con otros ojos, ya no solo beneficios, sino personas reales con historias y dolores invisibles. 6 meses después, Marco trabajaba en el Centro de Investigación de Castellani Industries en Turín. El primer día temía que lo trataran como a un fenómeno de feria. En cambio, encontró un respeto genuino. Vittorio lo había presentado contando con orgullo la historia del Ferrari reparado en 90 segundos. Los primeros días fueron difíciles. Algunos ingenieros miraban con escepticismo al chico con estudios de secundaria. Marco oía los susurros, pero continuó en silencio, observando, aprendiendo, contribuyendo. El punto de inflexión llegó con el nuevo motor eléctrico. El equipo llevaba 8 meses trabajando, pero el motor se sobrecalentaba después de 40 minutos. Habían probado 23 configuraciones diferentes, todas fallidas. El lanzamiento estaba previsto para dentro de 4 meses y el proyecto de 200 millones corría el riesgo de fracasar. Durante una reunión de emergencia, Marco levantó tímidamente la mano. Quizás lo están complicando demasiado. El problema no está en la refrigeración, sino en la distribución del calor. Es como un cuello de botella térmico. Modificad la disposición de 3 componentes y el problema se resolverá. No tenía cálculos, solo intuición tras años de motores sobrecalentados. Una joven ingeniera, Giulia Ferretti, dijo que la idea tenía sentido teórico. Trabajaron toda la noche traduciendo la intuición de Marco en simulaciones. Al día siguiente, la solución funcionaba. Un 75% menos de sobrecalentamiento. El prototipo lo confirmó todo. Marco había resuelto en 3 minutos un problema que había bloqueado a 20 ingenieros durante 8 meses. Vittorio lo convocó. ¿Cómo lo haces? No pienso en las máquinas como conceptos teóricos, respondió Marco. Para mí son entidades vivas. Las escucho a través de sonidos, vibraciones, comportamientos. Es empatía mecánica. Vittorio Anui me está enseñando que existen diferentes tipos de inteligencia. La más valiosa no suele venir de la escuela, sino de la experiencia vivida. Marco fue ascendido a consultor técnico senior con un sueldo triplicado. Pero más que el dinero, lo que contaba era el respeto ganado. Los ingenieros ahora le consultaban regularmente. Giulia se hizo su amiga enseñándole teoría mientras él le enseñaba intuición práctica. 2 años después de la reparación del Ferrari, Castellani Industries había cambiado radicalmente. Vittorio había implementado políticas revolucionarias que sacudieron la industria automovilística italiana. Había creado el programa La Seguridad antes que los beneficios, invirtiendo 50 millones de euros para actualizar todas las plantas de producción con estándares de seguridad que superaban con creces los requisitos legales. Había creado un fondo de 10 millones para las familias de los empleados que habían sufrido accidentes laborales en los últimos 20 años, no por obligación legal, sino por reconocimiento moral. Cada familia recibió una carta personal de disculpa y un importante apoyo económico. María Esposito fue una de las primeras. ¿Te está gustando esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuemos con el video. Lloró al leer la carta de Vittorio en la que hablaba de su hijo Marco y de cómo su talento estaba contribuyendo a construir un futuro mejor para todos. Pero la transformación más profunda fue personal. Vittorio había empezado a visitar regularmente las fábricas, no visitas rápidas con guías y fotos, sino visitas de verdad. Hablaba con los trabajadores, comía en el comedor de la empresa, escuchaba sus preocupaciones y sugerencias. Descubrió un mundo que había ignorado durante décadas. Personas brillantes, creativas,
con ideas innovadoras que nadie les había pedido nunca que compartieran. Implementó un sistema llamado innovación democrática. Todos los empleados, desde el director de informática hasta el obrero de línea, podían presentar ideas para mejorar los productos o los procesos. Las mejores ideas se premiaban generosamente. En 6 meses, este programa generó 32 innovaciones significativas, de las cuales 11 fueron patentadas. El 40% procedía de obreros o técnicos sin título universitario, personas como Marco, con un talento innato pero increíblemente eficaz. El propio Marco se había convertido en símbolo de esta nueva filosofía empresarial. Su historia se contó en artículos, entrevistas y presentaciones corporativas, pero no como un cuento de hadas, sino como un ejemplo de cuánto talento se desperdiciaba cuando medíamos a las personas solo por sus títulos y su pedigrí académico. Una noche, Vittorio invitó a Marco a cenar al restaurante más elegante de Milán. No era por negocios, sino por algo más personal. Durante la cena, le dijo que quería hacerle una propuesta. Quería que Marco se convirtiera en director de un nuevo departamento que estaban creando, investigación aplicada e innovación intuitiva, y que fuera responsable de dirigir un equipo híbrido de ingenieros académicos y técnicos prácticos, combinando teoría e intuición. Marco se quedó sin palabras. 3 años antes fregaba suelos y reparaba pandas por 1.200 € al mes. Ahora le ofrecían dirigir un departamento de una multinacional de 3.000 millones. Preguntó a Vittorio si estaba seguro, si no estaría sobrevalorando sus capacidades. Vittorio se rió con cariño y le dijo que lo único que estaba sobrevalorando era la importancia de los títulos académicos frente al talento real. Pero había algo más que Vittorio quería decirle. En los últimos 2 años había aprendido más sobre sí mismo, sobre el verdadero liderazgo, sobre la humanidad y la humildad que en los 40 años anteriores de su carrera. Y todo había comenzado con un momento de humillación absoluta. Su Ferrari averiada, 100 expertos que fracasaban y un chico de barrio que la reparaba en 90 segundos, mientras le daba una lección sobre el valor humano que no tenía precio. Marco respondió que él también había cambiado. Durante años había guardado rencor por la muerte de su padre, por la injusticia de un sistema que premiaba a los ricos y aplastaba a los pobres. Pero trabajar con Vittorio le había enseñado algo importante. Las personas podían cambiar de verdad si alguien les ofrecía un espejo lo suficientemente honesto como para mostrarles en qué se habían convertido. Vittorio había cambiado, no porque Marco le hubiera gritado, sino porque le había mostrado con calma y dignidad las consecuencias de sus decisiones. Se dieron la mano esa noche, pero era más que un acuerdo profesional. Era un reconocimiento mutuo del crecimiento compartido, de cómo dos personas de mundos opuestos habían encontrado un terreno común basado en el respeto, la honestidad y la voluntad de aprender el uno del otro. 5 años después de la reparación del Ferrari, Marco Esposito tenía 30 años y dirigía un equipo de 40 personas en Castellani Industries. Había obtenido un título de técnico industrial estudiando por las noches, no porque lo necesitara para hacer su trabajo, sino porque quería demostrarse a sí mismo que podía hacerlo. El día de la entrega de diplomas, su madre María estaba en primera fila llorando de alegría. Vittorio estaba sentado a su lado aplaudiendo como un padre orgulloso. La empresa había florecido bajo la nueva filosofía. El programa Talentos No Convencionales había contratado a 200 personas en 3 años. Antiguos obreros con una intuición mecánica extraordinaria, autodidactas con increíbles habilidades informáticas, artesanos con una creatividad ingenieril natural. A cada uno se le evaluaba por lo que sabía hacer, no por los títulos que poseía. El motor eléctrico que Marco había ayudado a perfeccionar se había convertido en el producto estrella de Castellani Industries, vendido a 5 fabricantes de automóviles europeos. La empresa había pasado de ser un fabricante tradicional al líder en innovación sostenible. Los beneficios habían aumentado un 40% en 3 años, pero lo más importante era que la satisfacción de los empleados estaba en máximos históricos. Orio tenía 71 años y empezaba a pensar en la sucesión. Una noche convocó una reunión del Consejo de Administración
y presentó una propuesta impactante. Quería que Marco Esposito se convirtiera en el CEO de Castellani Industries cuando él se retirara dentro de 2 años. El consejo estalló en protestas. Un chico de 30 años con estudios de secundaria. Era impensable, ilegítimo. Había vicepresidentes con 40 años de experiencia, MBA de Harvard, pedigrí impecable. Vittorio les dejó hablar y luego respondió con calma. Marco poseía algo que ningún MBA podía enseñar. La capacidad de ver valor donde otros solo veían credenciales, la capacidad de conectar con personas de todos los niveles, la capacidad de innovar porque no estaba atrapado por las convenciones académicas y sobre todo la humildad que le había dado haber vivido la otra cara de la sociedad, aquella que las personas de los consejos de administración tendían a olvidar que existía. El debate fue feroz. Algunos amenazaron con dimitir, otros apoyaron a Vittorio, recordando lo mucho que había mejorado la empresa desde que Marco y su filosofía habían entrado en ella. Al final, tras 3 meses de discusiones, el consejo aprobó por un estrecho margen. Marco sería nombrado director general por 2 años bajo la dirección directa de Vittorio. Cuando se le comunicó la decisión, Marco tuvo una reacción que sorprendió a todos. Pidió 24 horas para pensarlo. No estaba seguro de estar preparado o incluso de ser adecuado para el puesto. Esa noche habló con su madre. María, ahora de 64 años, seguía viviendo en Torbella, Monaca, pero en un apartamento decente que Marco le había comprado. Le contó algo que su padre le había dicho años atrás. El verdadero éxito no es hacerse rico, es usar lo que tienes para que otros no tengan que sufrir como tú has sufrido. Marco lo entendió, aceptó el nombramiento, pero puso condiciones específicas. Quería implementar un programa radical desde el barrio hasta la sala de juntas. Crearía asociaciones con escuelas técnicas en barrios desfavorecidos, ofrecería prácticas remuneradas a jóvenes sin oportunidades y construiría trayectorias profesionales para aquellos que tenían talento, pero ninguna red de contactos. Quería que Castellani Industries se convirtiera en el lugar donde Alessandro Esposito quisiera trabajar, donde la seguridad fuera sagrada y la dignidad humana no fuera negociable. El día del nombramiento oficial, Marco pronunció un discurso que luego se citó en libros de gestión. Dijo que no pretendía ser el director general más cualificado sobre el papel, pero prometió ser el director general que nunca olvidaría de dónde venía. ¿Quiénes eran las personas que hacían posible el éxito de la empresa y qué responsabilidad conllevaba el poder de influir en miles de vidas? Vittorio, sentado en primera fila, lloró abiertamente. Después del discurso, abrazó a Marco y le dijo que 5 años antes un chico de un barrio marginal le había reparado su Ferrari en 90 segundos y en el proceso también le había reparado el alma. Ahora ese chico estaba a punto de dirigir su imperio y Vittorio nunca había sentido un orgullo más profundo por ninguna decisión en su vida. La historia de Marco y Vittorio se convirtió en legendaria en el mundo de los negocios italiano. No como un cuento de hadas improbable, sino como un ejemplo concreto de lo que puede suceder cuando abandonamos los prejuicios sobre el valor humano, cuando medimos a las personas no por sus títulos, sino por su carácter, talento y voluntad de crecer. Años más tarde, cuando Marco tenía 40 años y Castellani Industries se había convertido en líder mundial en movilidad eléctrica sostenible, alguien le preguntó en una entrevista cuál había sido el momento decisivo de su vida. Marco respondió sin dudar. 90 segundos delante de un Ferrari parado, cuando decidió no aceptar 50.000 euros, sino pedir algo que el dinero no podía comprar. Responsabilidad, reconocimiento, cambio real. Esa decisión había desencadenado una cadena de acontecimientos que había transformado por completo 2 vidas. Había demostrado que el talento no solo se encuentra en las universidades de élite, sino también en los garajes de los barrios periféricos. Que la verdadera inteligencia no siempre viene certificada por costosos títulos y que el éxito más valioso es el que se comparte, el que eleva a otros junto a ti, en lugar de pisotear a las personas para subir más alto. El Ferrari que lo había iniciado todo se conservaba en un museo de la empresa con una placa que contaba la historia y junto a él, enmarcado, el mono manchado de aceite que Marco llevaba ese día.
Un recuerdo permanente de que las cosas más valiosas de la vida no se compran con dinero, se ganan con dignidad, se construyen con respeto y se transmiten a través del valor de dar oportunidades a quienes las merecen, en lugar de a quienes las heredan. Dale a me gusta si crees que el verdadero talento no necesita costosos títulos para brillar. Comenta qué talento oculto tienes, que nadie ve porque no tienes el título adecuado. Comparte para recordar que la verdadera inteligencia habita en todas partes, incluso en los lugares que la sociedad ignora. Suscríbete para ver más historias que demuestran cómo un solo momento de dignidad puede cambiarlo todo. A veces, las soluciones más brillantes provienen de personas que la sociedad ha etiquetado como no cualificadas. A veces, quienes han vivido el dolor y la pobreza poseen una sabiduría que ninguna universidad puede enseñar. Y a veces, todo lo que se necesita para cambiar el mundo es el valor de ver el valor donde otros solo ven la ausencia de certificados, porque al final no son los títulos los que resuelven los problemas imposibles, sino la inteligencia del corazón combinada con la experiencia vivida en primera persona. M.